Benditos los que vienen a este culto virtual en vivo de la Iglesia Apostólica de Restauración. Bienvenidos mis hermanos, para ustedes también. Ya he saludado a las casas de restauración, pero ustedes también, líderes, amigos del YouTube que se disponen a ver este video. Bien, amados hermanos, el tema de hoy está en relación al capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Vaya usted poniendo su Biblia muy cerca, porque el tema tiene que ver con el sellado de los 144,000 de Israel. Este capítulo 7 es un intervalo de Dios que Dios hace antes de su gran juicio. Vamos entonces, abra usted su Biblia en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Como dije al principio, casas de restauración, ustedes también, hermanos del Facebook, busque el capítulo 7, voy a dar unos segundos de tiempo, porque va a ser muy importante. Se ha dado cuenta que digo 3 veces muy por el tema. Vamos entonces. Primero, quisiera decirles que hay un orden, existe un orden cronológico, que eso lo vamos a ver. Vamos al primer versículo, Apocalipsis 7:1. Mire cómo empieza este versículo. Después de esto vi. ¿Después de qué? Eso lo vamos a ver en un momento. Dice: vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, que detenían, mire usted, detenían los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Vamos a ver un poquito más adelante que hay un 5.º ángel que les dice que un momento, que el gran juicio de Dios todavía no empiece. Es como que Dios hace un intervalo, porque hay algo más que Él tiene que hacer antes de su gran juicio. Quisiera usted que abras en la Biblia, vaya usted a Apocalipsis capítulo 6. Porque en este capítulo el apóstol Juan empieza con una frase: después de esto vi. ¿Después de qué? Y es lo que voy a compartir con usted. Busque el Apocalipsis capítulo 6, ¿no? Y vamos al versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 hasta el 17. O sea, después de esto que le voy a leer es que el apóstol Juan vio a los 4 ángeles que estaban en los 4 puntos cardinales de la tierra. Apocalipsis 6:11. Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar escuche bien, un poco más de tiempo, hasta que fueran
completados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Aquí el Señor les estaba diciendo a los que en el versículo anterior clamaban en alta voz: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Eran los mártires que estaban clamando. Y el Señor les dice: un poco de tiempo, porque tengo que completar a hermanos suyos que también habrían de ser muertos como ellos. Y ahí viene ya en el versículo 12 en adelante el sexto sello, que es el gran juicio de Dios, ¿no? Usted léalo con detenimiento ahí en su casa. Es justamente, como yo lo he denominado, el tiempo de los faraones, ¿no? Los faraones, reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre. Esos eran los faraones, ¿no? Que Dios iba a desatar este sexto sello, este gran juicio de Dios. Bien, para que usted tenga claridad, entre el versículo 11 y 12 del capítulo 6, Dios hace un intervalo antes de ejecutar su gran juicio. Como usted sabe, ya los creyentes que se arrepintieron, no de cualquier cosa, sino conforme a la exhortación y a las advertencias que Jesucristo Adonai hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Le animo a que lo vean, hermanos del YouTube. Vuelvan a verlo, hermanos de Casa de Restauración, desen su tiempo. Es muy, muy bueno que lo hagan. Y los creyentes ya fueron tomados por el Señor. Y en esta parte quiero un poquito afirmar detalles que ya lo compartimos el domingo pasado cuando vimos el capítulo 6, ¿no? Los famosos y los respetables, como yo les llamo, a Red White, Blue White, XY, de muy buena intención, toman las escrituras, ven el contexto, pero no entienden el contexto y afirman, especialmente la iglesia evangélica y los protestantes, aquí en el Perú y en el mundo, que el arrebato o los tomados por el Señor ocurrirá antes del capítulo 6, por los conflictos que 2 o 3 sucesos que se vienen presentando hoy globalmente sucede. Entonces, ante esa posición, yo tendría que descartar este capítulo 7, que hoy trataremos. O tampoco podríamos poner el capítulo 7 antes del capítulo 6, porque en este capítulo 7 están los sellados, los 144,000 sellados. O sea, no podemos, por una razón. Y en esta parte, es por eso que les dije,
tengan su Biblia a la mano. Va a ser muy importante que usted lo tenga, porque si no, no va a poder ubicarse bien. ¿Por qué no podemos descartar este capítulo 7? Porque si descartamos el capítulo 7, las posiciones de los famosos respetables tendrían razón, pero no podemos hacer eso. Como que tampoco podemos poner el capítulo 7 antes del capítulo 6. ¿Por qué razón no podemos hacerlo? Vamos a Apocalipsis. Es bien fuerte lo que vamos a ver. Y personalmente, como un hijo de Dios, tengo una responsabilidad de que usted sepa esto. Apocalipsis 22. Y vamos a leer 3 versículos, 18, 19 y 20. Le voy a esperar que lo busque. Es importante que usted lo tenga a la vista. Apocalipsis 22, del 18 al 20. No se adelante a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Mire, yo testifico. ¿Quién es yo? El Mesías, Jesucristo, dice. Yo testifico. Es como que yo le doy testimonio. ¿A quién? Dice, a todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro. Yo le doy testimonio. Yo testifico. Todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro. Hasta ahí todo bien. Pero aquí viene una advertencia, 2 advertencias. Si alguno agrega a estas cosas, o sea, si alguno agrega a esta profecía otras cosas, dice, Dios le agregará a él las plagas que están registradas en este libro, en su gran juicio. Usted piense, ¿a dónde quiero llegar? Siguiente. También, si alguno suprime palabras, esto es lo que más ocurre. ¿En quién? En muchos líderes, en muchos famosos respetables. Si alguno suprime palabras del libro de esta profecía, que están registradas en este libro, mire usted la consecuencia. Dios quitará su porción del árbol de la vida y de la ciudad santa. ¿Qué? Dirían por ahí, qué tremendo. Su nombre es borrado del libro de la vida. Y aquí viene. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Y aquí el apóstol Juan dice, ven Señor Jesús. ¿Cómo sabe? Porque el mismo Señor no se va a decir, ven Señor Jesús. Acuérdense que este libro lo está escribiendo el apóstol Juan. Cuando digo los famosos respetables, con muchos años de su experiencia que han adquirido en televisión, en sus congregaciones, en invitaciones que les hacen, toman la escritura y eso está bien. Toman la escritura, que es lo que les respalda. Pero tienen el contexto de la escritura, pero no lo entienden. Y es allí
donde tenemos que entender siempre el contexto. Como debemos entender el contexto también de los miembros que están en el WhatsApp de la Iglesia Apostólica de Restauración. Algunos tienen diferentes medidas de fe. Algunos tienen una fe todavía muy pequeña. Otros están restaurando su fe. Otros están creciendo en la fe. Y se compartió en el WhatsApp de la iglesia un video de un famoso respetable. No voy a decir el nombre. Su nombre es Red White. Usted sabe, los que lo vieron. Y ante ese video, algunos pudieron decir, wow, y esa situación pudo haber debilitado la verdad absoluta, el maná que se compartió el domingo pasado. Por eso aprovecho esta oportunidad para afirmar algo. Red White decía, el ministro de ese YouTube, que lo disculparan, pedía perdón, porque había tomado un probable año de la venida del Señor Jesucristo. Y indudablemente él toma la escritura. Yo lo escuché ya antes del domingo pasado, lo había escuchado. El lunes lo compartí con mi esposa ante esa situación. Muy respetable, muy visto por enlace. Y el gran tema es de que tomó la escritura, vio el contexto, pero no entendió el contexto. Y hoy, no es que quiera ayudarle a él, sino ayudarle a que algún hermano o hermana que aún está poniéndole fundamentos a su fe, o sea, por restauración, sepa que los versículos anteriores que he leído, ¿no? Apocalipsis 22, 18, 20, el Señor siempre va a dar testimonio a todo el que escuche las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis. Y este testimonio se lo voy a compartir a usted para afirmar lo que ya hemos enseñado, sobre todo en cuanto a los años de una generación y a partir de qué año hay que contar esta generación, última generación. El famoso respetable del YouTube que pidió perdón tomó este versículo que vamos a leer. Mateo 24, busque en su Biblia, le voy a dar tiempo. Es bueno que usted sepa, porque usted en algún momento va a tener que, porque hay muchos que van a ver ese video de Red White. Ya usted sabe quién es, hermano. Los de YouTube, bueno, no sé. No,
a mí no me gusta tomar nombres, no me corresponde a mí juzgar ni nada, pero sí aclarar, sobre todo lo que el testimonio que da quien lo testifica. Y él tomó Mateo 24, versículo del 32 al 35. Lo exponía en su perdón que estaba solicitando. Decía, ¿no? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí tomó la escritura. Vio el contexto de la escritura, pero no entendió el contexto. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús, en este capítulo 24, estaba diciendo que esta generación, o sea, la última generación, iba a experimentar dos acontecimientos. Lo que ya hemos visto nosotros como la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Los dos sucesos que están en Mateo 24. Entonces, a fin de que el famoso respetable, allí en el YouTube dijo que él había tomado como la venida del Señor Jesucristo contando desde el momento, todos sabemos que la higuera representa a Israel, y él había tomado desde el año en que la nación de Israel fue reconocida como nación, que fue efectivamente el año 1948. De ahí Red White, el famoso respetable, sumó 70 años. Y usted aplique ahí, y eso es lo que él dijo, lo que le había, y pedía perdón por esa situación. Yo no sé si el perdón que pidió fue porque ya le habían dicho que era de otro, y lo que él decía que no tenía sustento bíblico. Bien, aquí el gran tema es que no se entendió el contexto. Es ahí donde yo ya dejo a Red White y vamos a fortalecer la fe de algunos, si es que se debilitó por esa publicación, y que la verdad absoluta se afirme. Mire, tenga usted a la vista el libro de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas. Aquí en Mateo 24, que hemos leído, dice, de la higuera, apenas cuando esté tierna y empiecen a brotar sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Hermano amado, ¿cuál es lo mejor de un árbol? ¿Cuál era lo mejor de la higuera? ¿Cuál es lo mejor de todo árbol? Ahí vamos a ir llegando. Y esta higuera, en el verano, brotaba lo mejor de un árbol. Esa es la parte que no tomaron en cuenta, o no tomó en cuenta. Pero ahí está hablando de una parábola que el Señor Jesús compartió, ¿no? En Lucas 13. Busque usted Lucas 13. Lucas 13.
Todo esto se obvió. El domingo pasado no podía hablar de todo esto porque creo que la predicación duró, porque lo compartí después el martes, miércoles creo, salió más de 1 hora 25. Imagínate, con esto me iba a las 2 horas. Pero bueno, no hay que olvidar el contexto y sobre todo entenderlo. ¿Y sabe qué, amado hermano? Una de las cosas que se opone a entender el contexto es la mente. Que puede haber buena intención. Puede haber buena intención. Pero si no entendemos el contexto, podemos dar pasos que no debieron darse. Lucas 13, vamos a leer del versículo 6 al 9. Y este pasaje tiene como título en la Biblia que uso, la parábola de la higuera, ¿no? Dijo ahí el Señor Jesús. Luego dijo esta parábola. Cierto varón, mucho entendimiento, hermano. Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto. ¿Quién será ese varón? En su huerto tenía una higuera. Si la higuera es Israel, ¿quién es el varón? Usted vaya entendiendo. Pero al ir a buscar fruto en ella, ese es lo mejor de un árbol. Yo no voy a poner una semilla, me crezca un árbol y no haya fruto. Yo cuando salgo, casi 2 veces por semana, salgo a caminar y por mi casa, acá por el condominio donde estoy, hay un parque que es tamaño de una cancha de fútbol, me doy 3, 4 vueltas y vengo, y hay árboles. Y esos árboles tienen fruto. Hay árboles que tienen fruto comestibles y otros no. El que yo veo en este parque no son comestibles. Caen unos frutos verdes chiquitos, tamaño de unas bolitas, pero tiene su fruto. Pero hay árboles que son comestibles, como el higo de la higuera. Pero es un fruto que se puede comer, ¿no es cierto? Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto, pero al ir a buscar fruta en ella y no encontrarlo, dijo el hortelano. El hortelano es el cuidador del huerto. He aquí, mire usted cómo está el contexto y se obvió el contexto. No se entendió el contexto. He aquí ya van 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Se lo voy a decir así. Jesús tenía ya casi, iba a cumplir 3 años de ministerio y no veía en Israel, que Jerusalén, de fruto. Por eso él, miren lo que dijo, pero no he encontrado, córtala. ¿Para qué desaprovechar el suelo? El hortelano le dijo, Señor mío, déjala este año aún mientras yo la cultivo y le pongo abono. Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortas el año que viene. El contexto de esta parábola de la higuera era de que Jesús estaba con sus discípulos. Había judíos y habían fariseos. Y aquí está. Jesús estaba en camino a que Jerusalén sea un fruto comible, pero él tenía que hacer algo, sacrificar su cuerpo en el Calvario y resucitar, para que después de 90 días de estar con sus discípulos, ¿no? Llegó ahí en el aposento alto sobre 120 creyentes, sobre 120 judíos, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el aposento alto? En Jerusalén.
Y ya sabemos de ahí la historia. El Evangelio salió de Jerusalén para que toda la tierra coma. Como hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis, perdón, de Isaías 49:10. Eres luz para las naciones, para que restaures la tierra. Hermano amado, entonces, Mateo 24, 32 al 36, cuando se quiere determinar la última generación, tiene que ser a partir del fruto espiritual, Jerusalén. Jerusalén fue incorporada como capital a Israel el año 1967. Ahí comienza la última generación. Esto fue lo que el famoso respetable no pudo entender el contexto. Por eso dio lo que dio. Espero, hermanos, que los que hubieran tenido algún impacto o debilitado la verdad absoluta que se compartió el domingo pasado, con esto usted se fortalezca más y sepa que la gracia, la misericordia de Dios está con nosotros. Aleluya, aleluya. Hasta aquí nomás. ¿De dónde sale el sol? Usted sabe que para esto tuve que aprenderme cosas como el meridiano de Greenwich, cuál es la parte oriental, cuál es la parte occidental. Fíjese usted, eso no lo sabía tan preciso, porque mi intención era saber cuál es el Medio Oriente. Vamos al versículo 2 y 3. ¿De dónde sale el sol? Versículo 2 y 3. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Y vi otro ángel, este es el quinto ángel, que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, que llamó en alta voz a los 4 ángeles, a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo, este quinto ángel les dijo a los 4, un momentito, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Hermano amado, creo que hay más púlpito para el 666 que para el sello de Dios. Sí, hermano. A veces veo en el YouTube, ¿no?, predicadores hablando de la marca, y yo decía, pero no, nadie habla de la marca ni del sello de Dios. Bueno, vamos a ver de dónde sale el sol. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 43. Versículo del 1 al 5. Es bien interesante ¿cómo le podría decir? Es bien mesiánico. Es mesiánico. Ezequiel mesiánico, sí, también. Luego,
me trasladó a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel vino del camino del oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que tuve era como cuando vine a destruir la ciudad, conforme a la visión que tuve junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. Y aquí viene el versículo mesiánico. Ahora le voy a explicar. Y la gloria de Yahweh entró en el templo por el camino de la puerta que mira hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior y vi que el templo de Yahweh se llenó de su gloria. ¿Por dónde entró la gloria? Por la puerta que mira hacia el oriente. El primer templo de los días de Salomón, miraba hacia el este. Cuando Jesús vino a Jerusalén, había un segundo templo que estaba en el monte Moriah, ¿no? Acá, digamos, a esta altura, monte Moriah. Y fíjese usted, cuando él llega a Jerusalén, ¿no? Este templo miraba hacia el este, ¿no? Hacia el este. Pero cuando Jesús vino a Jerusalén, vino, dice, por un camino del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es más alto que el Monte Moriah, donde se encontraba el templo. Y dice que había un camino por el Monte de los Olivos y vino caminando y justo entró por la puerta del oriente. Y la gloria de Yahweh entró en el templo por el camino de la puerta que mira hacia el oriente. Jesús entró por la puerta del oriente al segundo templo. Impactante, ¿no? Este quinto ángel le dijo a los 4 ángeles que controlaban los vientos un rato: todavía no empiece el gran juicio de Dios, porque tenía que poner sellos a 144,000 israelitas, que son las tribus de Israel. Este número es un número simbólico, no es un número exacto. Son los creyentes de Israel. Vamos a ver ahora los sellados. Antiguamente, cuando un rey quería reclamar una propiedad, ponía un sello en un documento y reclamaba esa propiedad suya. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, seguimos en el capítulo 7, versículos del 4 al 8. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Mire, de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, de Zabulón 12,000, de José 12,000 y de la tribu de Benjamín 12,000. En Apocalipsis 6, 11
el Señor les estaba diciendo a los mártires que clamaban hasta cuándo no iba Él a hacer juicio contra aquellos que habían atentado contra sus vidas. El Señor les dijo, esperen un poco de tiempo, porque tienen que completarse hermanos suyos que habrían de ser muertos también como ellos. Estos sellados, estos 144,000, son las tribus de Israel. Y acá hay un caso bien particular. Tal vez en otro momento, cuando estemos enseñando algo sobre las tribus de Israel, aquí no aparece la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Dos tribus, no aparece. Tampoco nos dice el libro de Apocalipsis qué pasó, pero aparece la tribu de José y aparece la tribu de los levitas, de Leví, ¿no? Eso seguramente ya en los capítulos más adelante estaremos viendo la restauración de la tribu de José y la restauración de la tribu de Leví. Aquí, hermanos amados, hay una conexión, ¿no?, de estas tribus. Vamos a Ezequiel, ¿no? Ezequiel, permítame buscarlo, Ezequiel 9, Ezequiel capítulo 9, del versículo 1 al 6. Este pasaje ya lo tocamos cuando tratamos una de las congregaciones del libro de Apocalipsis. Ezequiel 9, del 1 al 6. Déjenme tomar agua, se me seca. Entonces gritó a mis oídos en voz alta, diciendo, acérquense vengadores de la ciudad, cada uno con sus instrumentos de venganza en su mano. Y vi a 6 varones que venían por el camino de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con sus instrumentos de venganza en su mano. Y había entre ellos un varón vestido de lino fino, blanco, con un cinto de zafiro en sus lomos, y vinieron y se colocaron a un lado del altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel ascendió del querubín que estaba en la esquina de la casa, y llamó al varón que estaba vestido de lino fino blanco con el cinto de zafiro en sus lomos. Y Yahweh le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y sufren tormentos a causa de todas las inmundicias y las maldades que se hacen en medio de ella. Además dijo, en mi presencia a los que lo acompañaban, pasen detrás de mí por en medio de la ciudad y destruyan, sin que tengan piedad su ojo y sin mostrar compasión. Maten a espada a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Empiecen por mi santuario. Empezaron pues con los ancianos que estaban frente a la casa. Interesante. Interesante. Es indudable que la iglesia de hoy, la evangélica y la protestante, muy poco habla de Israel. O lo consideran como ir a un turismo por allá, ver los lugares
por donde el Señor Jesús pasó, y al parecer que no pasan de más allá. Y todo este tema del reemplazo gentil por Israel comenzó en Constantino por el año 360 y tantos. Ahí comenzó. Fue cuando los gentiles tomaron liderazgo de las iglesias, porque usted sabe, Constantino Romano era un perseguidor de los judíos. Entonces, ahí comenzó el reemplazo de la iglesia judía por la iglesia gentil. Entonces, el apóstol Pablo nos hace recordar a nosotros los gentiles algo importante ahí en el capítulo 11. Busque Romanos 11, yo le espero, porque vamos a ver ahí 3 versículos. Romanos 11, capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. En el mismo capítulo 11, versículos 25 y 26. Leamos juntos. Deseo pues, hermanos míos, él está hablando a la iglesia gentil en Roma y a judíos que también estaban en Roma. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón. Parcial, hermano, parcial. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. No según la estadística, sino los que Dios, Él tiene en el libro de la página de la vida. Ahí hay una totalidad. Y hasta que no ingresen la totalidad de los gentiles, siguiente versículo, y entonces dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Y entonces todo Israel será salvo. Los 144,000 sellados por Dios. ¿Se da cuenta? Y esto lo vamos a ver en el siguiente, ¿no? Porque había una gran multitud de todas las naciones. Una gran multitud. O sea, ya los gentiles habían sido tomados por el Señor. Pero ahora faltaba su pueblo. Como ya les dije, estos 144,000 que son las tribus de Israel es simbólico. Y Apocalipsis 7, del 9 al 17, téngalo usted a la vista. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Mire usted cómo empieza este versículo 9. Después de esto vi. Y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas. Ahí están la totalidad
de los gentiles, la cual nadie podía contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, se postraron sobre sus rostros delante de su trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por eternidades de eternidades. Amén. Luego, uno de los ancianos volteó y me preguntó, al apóstol Juan: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Yo le contesté, apóstol Juan: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: estos son los que salieron de la gran aflicción o tribulación, que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono los cubrirá en su mano. Ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Isaías también habla sobre la restauración de Israel. Lo vimos al inicio, cuando comenzamos esta prédica, enseñanza del capítulo 7. Isaías 49:10. Isaías 49:10. Óigalo después ya, porque ya lo hemos leído. Dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los golpeará, porque Él tiene misericordia de ellos, los conducirá y los llevará a manantiales de agua. Aleluya. Y ahora quiero que usted sepa, esta gran multitud de toda nación, de todo pueblo, de todo linaje y de toda lengua, que está en el versículo 9, son los creyentes tomados, escuche bien, por el Señor en vida y los mártires. En vida y los mártires. El apóstol Pablo nos da luz de ello, ¿no? Aquí sí, como buen biblista que es usted, vamos, ya estoy terminando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 18. Miren, vamos a leer. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y entonces, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos tomados, ¿no? O arrebatados, dicen las versiones, a una, junto con ellos, en nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre
con nuestro Señor. Por lo cual, y esto es, hermano, un mandato desde hoy, aliéntense unos a otros con estas palabras. También nos da luz Primera de Corintios capítulo 15. Búsquelo, yo le voy a dar tiempo, unos segundos. 15, Primera de Corintios 15. Busque los versículos del 51 y vamos a leer hasta el 53. 51 al 53. ¿Listo? He aquí, les digo un misterio. No todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados en un instante, como un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. No sé si usted entendió eso. A ver, vamos a dar algunos perfiles. Cuando suene la trompeta, los primeros que resucitarán serán los muertos en Cristo. Todo lo que fue huesos, cosas, tendrán un cuerpo mortal. Y ese cuerpo mortal será incorruptible. Y ese cuerpo incorruptible, dice, tendrá inmortalidad. Y los que estemos vivos, tomados por el Señor, ¿no?, seremos transformados. O sea, en ese instante, en ese abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de los vivos se transformará en incorruptible y a la vez en inmortalidad. Y dice, como dice en Tesalonicenses 1, en el 4, y así estaremos con el Señor siempre. Aleluya. Ahí están el versículo 9 del capítulo 7, ¿no? La gran multitud de todas las naciones. Bien, hermanos amados, lo único que le puedo decir, y esto se lo dije en el capítulo 6, el aumento de la maldad es la consecuencia de los dos grandes eventos del libro de Apocalipsis: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Los niveles de maldad que hoy vemos globalmente en todas las áreas de la sociedad, cada día va a seguir acrecentándose de una manera muy rápida. Porque el Señor Jesús dice, si Él no acrecentara esos días, la gente moriría. Entonces, esa es la misericordia de Dios. ¿Qué nos corresponde? A nosotros nos corresponde, y lo dijimos en el último culto del año 2020. Con mis hermanos del YouTube, los bendigo realmente, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé mucha vida. Bendiciones. Me quedo con los hermanos de las casas de restauración. Bendiciones, Señor.